Buenas chicos, en esta oportunidad vamos a ver la derivada de una función. La definición de una derivada es un concepto importante para la matemática. Esta nos ayuda a calcular el límite de la rapidez de cambio media de una función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor derivado de una función en un punto dado. ¿Qué significa todo esto? Aquí tenemos una curva. Nosotros, para poder estudiar el cambio que tiene esta curva en cada instante, lo que hacemos es que estudiamos dos puntos. Estos dos puntos son tan pequeños, tan cerca uno del otro, que cuando lo estudiamos, lo agrandamos, este tramo de esta curva se ve como una recta. Y ahí podemos ver cuánto cambia la variable x con respecto a la y. Cuánto es el cambio en cada instante de la curva. La nomenclatura de una función es y, o también se le puede escribir f de x. Mientras que la nomenclatura, ¿cómo se va a escribir una derivada? Bueno, si utilizamos y, para la derivada vamos a escribir y prima, que es este símbolo que está aquí arriba. Y si utilizamos f de x, para la derivada va a ser f de f' x. La más usada también es la derivada de y con respecto a la derivada de x. Esta es otra de las más usadas por los autores, pero las tres, cualquiera que usemos, se interpreta como la derivada. La regla de la derivada de una función es la siguiente. Si la función es constante, por ejemplo, y es igual a a es un número, puede ser una raíz, una fracción, un decimal, una fracción. Si si y es igual a un número sin aparecer la variable independiente que es x, si no aparece la x, sino que y es igual a, entonces la derivada que se escribe y' va a ser igual a 0. Recuerden que cuando y es igual a un número, por ejemplo, y es igual a 3, eso, si lo graficamos, eso es una recta horizontal que pasa por el punto 3 de la y. Así, una recta acostada que pasa por el 3. Si observamos, esa recta no tiene cambio con respecto a y siempre va a valer el 3, 3, 3, 3, 3. Por eso es que la derivada es un cambio. Y como ahí no hay cambio, por eso que la derivada vale 0. Entonces repito, cuando y es igual a un número donde no aparece la x, entonces eso va a dar 0 si lo derivamos. La segunda regla es cuando la función es identidad, es decir, que la y es igual a la x. Cuando eso nos ocurre, cuando tengamos y igual a una x, que aquí delante de la x se supone que hay un 1, entonces la derivada va a ser 1. Esto ocurre porque la inclinación es 1, siempre va 1, 1. Si la x es 5, entonces la y vale 5 también. Si la x es 6, la y vale también 6. Por eso la pendiente vale 1 y ese es el cambio. La derivada es un cambio, el cambio que tiene esa función. Entonces, cuando y es igual a x, la derivada va a dar 1. La siguiente regla es cuando la función es una potencia. Recuerden que una potencia tiene dos partes, la base y el exponente. Bueno, vamos a ver. Cuando y es igual a una base, que va a ser la x, y un exponente, que va a ser un número, puede ser natural, una fracción, un decimal, una raíz, lo que se nos ocurra en la n. Cuando esto ocurra, su derivada va a ser el exponente, que era n, ahora va a quedar a multiplicar la x. Y el exponente, que era n, le vamos a restar siempre 1. La derivada de una función siempre es un grado menor que la original. Esta era la original y la derivada va a tener un número menor que el exponente, un 1 menos
que el exponente. Si el exponente era 4, entonces esta va a ser 3. ¿Por qué? Porque 4 menos 1, 3. Entonces, cuando la función sea una función potencia, porque la x está elevada a un exponente, entonces vamos a la derivada va a ser el exponente multiplicando la x menos, y el exponente va a ser, el exponente de la derivada va a ser el que tenía menos 1. Y para finalizar, cuando una función es de suma o resta, tenemos dos funciones. Aquí tenemos una que puede estar sumando o puede estar restando. Aquí tenemos un término, aquí tenemos otro término. En ambos términos aparece la variable con la que vamos a estudiar, ya sea x o cualquier otra. Entonces, u y b están separadas por el más o el menos. ¿Qué se va a hacer para cuando ocurra eso? Bueno, su derivada va a ser la derivada de u, lo que estaba aquí adelante, más o el menos, depende del signo que tengamos allí, la derivada del otro término, que en el otro término era b, se va a derivar b. Estas son las 4 primeras reglas que vamos a utilizar de las derivadas y vamos a hacer los siguientes 5 o 6 ejercicios. Iniciamos. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos la función y es igual a 4 y queremos saber su derivada. ¿A cuál de estas 4 reglas se corresponde esta? Bueno, ya dijimos que y es igual a 4. 4 es un número. Aquí y era igual a x, aquí no aparece la x. Aquí la x estaba elevada a un exponente, aquí no hay x. Aquí es la suma, aquí tampoco hay suma. Entonces esta, por descarte, es igual a esta. Y cuando es igual en este caso a va a ser 4. ¿Qué vamos a hacer? Derivamos. Escribimos, esa es la regla número 1, la que vamos a utilizar. Y decimos, la derivada de esa función va a ser 0. Y ya resolvimos nuestro primer ejercicio. Muy fácil. Sin embargo, a medida que vamos a avanzar, se va a complicar un poco. Ahí tenemos el b. Y es igual a 4x. Eso es una función lineal. Vamos a ver cuál es su derivada. Bueno, aquí decimos, la primera regla dice que y es igual a un número. Aquí tenemos y es igual a un número, pero este número está acompañado con una x. Y la primera regla dice que y es igual a un número sin la x. Entonces descartamos esta. Aquí, y es igual a una x. Bueno, esta es la que se parece porque y es igual a 4x. Digo que aquí había, delante de la x había un 1, aquí va a haber un 4. ¿Qué se hace? Se aplica la regla número 2. ¿Qué dice? Bueno, el 4, como es una constante, lo bajamos igual. Y la derivada de x, dijimos que la derivada de x es 1. Entonces ese 4 va a estar multiplicado por 1. ¿Y cuánto es 4 por 1? 4. Entonces la derivada de y igual a 4x es 4. ¿Por qué? Porque cuando derivamos la x, eso es 1, como dice la regla número 2. Y multiplicamos el 1 por el número que estaba acá, 4. Otros pueden decir, profe, pero ¿por qué no aplicamos, si la y vale 4, ¿por qué no le aplicamos y decimos que es 0? Bueno, porque no podemos aplicar la derivada de una constante, porque aquí aparte está el 4, que es un coeficiente, y está la variable x. Lo que se deriva es la x. Dijimos que la derivada de x es 1. Y lo multiplicamos por el 4 y da 4. Vamos con el c. Y es igual a 4x elevado a la 3. Ok. Aquí descartamos la primera regla. Porque para que apliquemos la primera regla, la y tiene que ser igual a un solo número. Y aquí está acompañada con x. Aquí descartamos la regla número 2. Porque dice que y igual a x. X aquí no tiene exponente. Y aquí sí tiene 3. Entonces, lo que tenemos acá presente es una función potencia. Porque la x está elevada a un exponente. Aquí está, el 3. Vamos a aplicar la regla número 3. La regla número 3 dice, como el 4
el 4 es una constante, se deja igual, 4. Y dice que cuando x está elevado a la n, se baja la n. ¿Quién es la n en este caso? El 3. Se baja el 3. Se coloca la x. Y al exponente, que era 3, le vamos a restar 1. Ahí está. A 3 le vamos a restar 1. ¿Y qué queda? Multiplicamos 4 por 3. Eso es 12. Colocamos la variable y la elevada a la 2. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 son 2. Y esa es la derivada de y igual a 4x a la 3. Observen que aquí originalmente la x estaba elevada a la 3 y la derivada va a quedar x a la 2. Este 3 bajó y multiplicó al 4, por eso que quedó 12. Aquí también se derivaba, aquí era 1, se le resta y queda 0, por eso que la x no aparece. Y se multiplica, este 1 que estaba aquí baja y multiplica el 4. Y aquí, como no hay x, ya da de una vez 0. Vamos con el ejemplo de y es igual a 4x a la menos 2. Ese ejercicio también corresponde a una función potencia. La x está elevada a la menos 2. Vamos a resolver. Aplicamos la regla número 3, que dice y es igual, el 4 es una constante, queda así. El menos 2, que es el exponente, baja a multiplicar. Se coloca la misma variable y al menos 2 le vamos a restar menos 1, porque así dice la regla. La regla dice que al exponente se le resta siempre menos 1, porque la derivada le vamos a bajar de grado a la original. Ahora, se multiplica. 4 por menos 2 da menos 8. Se coloca la misma variable x y los dos exponentes, como están negativos, da menos 3. Ahí está. Originalmente era menos 2, se le resta menos 1 y da menos 3. Y este menos 2 baja a multiplicar al 4 y por eso queda menos 8. Entonces, cuando vamos a derivar, los exponentes bajan y el exponente que estaba original se le quita, le restamos 1. Siempre va a ser de esa misma manera. Y ahí tenemos la derivada de la función y igual a 4x menos 2, que dio menos 8x a la menos 3. Siempre vamos a colocar a un lado las reglas y así lo recomiendo a ustedes para que puedan chequear a cuál de las 4 reglas se parece el ejercicio. Ok, el ejercicio es, tenemos dos términos, 6x elevado a la 3 medio y x, son dos términos. Aquí solamente había un término y no había x, la descartamos. Aquí solamente estaba la x y la x aquí tiene exponente, pero esta sí se parece a la regla número 2, esta partecita. Aquí la función potencia, esta es una función potencia porque la x está elevada a un exponente. Y la última es función suma. Y observen que hay dos términos, aquí también tenemos dos términos. Aun cuando la regla dice que son dos términos, se puede hacer 5, 10, 7 términos, pero para no hacerlo tan largo colocan 2. Aquí le son dos términos, entonces vamos a aplicar la regla número 4. Pero para poder aplicar la regla número 4 aquí, en este término, vamos a aplicar la regla número 3. ¿Por qué? Porque es una función potencia. Y dijimos, y esta es una función identidad, cuando y es igual a x. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, el 6 que está delante de la x es una constante, se deja igual. Y el 3 medio, que era el exponente, pasa a multiplicar. Ahí está. Colocamos la x. Y el exponente, que era 3 medios, le restamos 1, como dice la fórmula. Ahí está. Más, y vamos a derivar la x. Y sabemos que la derivada de la x es 1. Ahí está. Ya resolvimos el segundo término. Ahora vamos a ver cómo queda esto. Multiplicamos 6 por 3, 18, y la mitad de 18 es 9. O se divide 6 entre 2, da 3. Y se multiplica por este 3 y da 9. Como ustedes quieran. Y da 9. Ahora, 3 medios menos 1. 3 medios es 1.5. Menos 1 da 0.5. 0.5 es un medio.
Sin embargo, aquí, como esto es una resta de fracciones, lo pueden hacer en forma directa. 3 por 1, 3. 2 por menos 1, menos 2. Y 3 menos 2 da 1. Y este se multiplica lineal, 2 por 1, 2. Y ahí tenemos un medio. Esto es una resta de fracciones, esto es un artificio matemático que aprendimos en el curso anterior, en el asunto anterior. Se aplica el método directo. Y así obtenemos el 1 medio. Se coloca el más 1 y ahí tenemos nuestra derivada número e. Vamos con la función, el ejercicio f. En el ejercicio f, la función nos dice que tanto la variable como esta constante, este número, están elevados a las dos. No se parece a esta, no se parece a la identidad, no se parece a la potencia, porque en este caso habrían dos potencias. Y no se podría hacer una resta, pero está atrapada con este 2. Entonces, aquí lo que vamos a resolver, ninguna de las cuatro reglas se aplica directamente, no hay una derivada para esta función. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver este cuadrado. Resulta que x menos 2, como está al cuadrado, se puede multiplicar x menos 2 por x menos 2. Eso es una potencia. Vamos a resolver antes de aplicar la derivada, porque directamente no se puede resolver. Entonces, cuando tengan un producto notable, lo que hacemos es esto. X menos 2 se coloca dos veces. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Y se multiplica la propiedad distributiva. X va a multiplicar a X a menos 2. Igualmente, menos 2 va a multiplicar a X al menos 2. Entonces, X por X da X cuadrado. X por menos 2 da menos 2X. Después multiplicamos el menos 2 por la X y da lo mismo, menos 2X. Y después multiplicamos menos 2 por menos 2 y da más 4. De este modo, ahora tenemos una función donde hay 1, 2, 3, 4 términos. Y cada término se puede resolver con esta regla. Primero, como es una función de suma resta, miren, puras sumas y restas. Y cada una la vamos a resolver. Esto es una potencia. Esto es una identidad. Esta es otra identidad. Y esto es una constante. Aplicamos las cuatro reglas. Sin embargo, estos dos términos son semejantes, se agrupan. Menos 2x, menos 2x son menos 4x. Y más 4. Esto nos va a ayudar a hacer menos cálculos. Entonces, la derivada de x a la 2 es la tercera regla. El exponente baja. Ahí está, que era 2. Se coloca la variable y al exponente le restamos 1. Es decir, a 2 le vamos a restar 1 y queda 1. No se coloca el 1. Menos 4 se baja y x, la derivada de x es 1, como lo dice la segunda regla. Más 0. ¿Por qué? Porque la derivada de un número da 0. La derivada de la x da 1. Y la derivada de una potencia se baja el 2 y este 2 se le resta 1 y queda 1, por eso no se coloca. Y eso queda y es igual a 2x menos 4 y el 0 no se coloca. Entonces, la derivada de x menos 2 al cuadrado es 2x menos 4. Primero tuvimos que hacer este artificio matemático para después quedar como una función suma y resta. Y luego derivamos cada uno de los tres términos, aplicando la primera, la segunda y la tercera regla. Vamos con el último ejercicio por los momentos. Tenemos y es igual a raíz de 5 de x elevado a la 2. Bueno, no se parece a esta regla, no se parece a la función identidad. Se parece a una función potencia porque está la x está elevada a la potencia, pero ninguna nos dice que hay una raíz. Entonces, tenemos que transformar esa raíz de modo que podamos aplicar una de esas cuatro reglas, que la que más se parece es la de la función potencia. Anteriormente, nosotros convertimos raíces a potencias con fracción de este modo.
se coloca la base x. El 2, que está como exponente, va a pasar a ser numerador. Y el 5, que está como índice, que está dentro de la raíz, va a pasar como denominador. De este modo queda 2 quintos. Vuelvo y repito. El 2 pasa a ser numerador y el 5, que es el índice de la raíz, pasa a ser denominador. Y ya tenemos y es igual a x elevada a la 2 quintos, que es lo mismo que decir raíz de 5 de x a la 2. Pero de este modo se aplica esta regla. De este modo no había ninguna regla con raíz. Entonces, transformamos, cuando tengamos una raíz, la transformamos a potencia. ¿Cómo? El exponente pasa a ser numerador y el índice que está dentro de la raíz pasa a ser el denominador. Ahora vamos a aplicar la regla número 3. Y dice, la regla número 3 dice que el exponente baja. Ahí está, 2 quintos. Se coloca la misma base, x. Y al 2 quintos le vamos a restar 1. Recuerden que esto es una resta de fracciones, se aplica el método directo. 2 por 1, 2. 5 por 1, menos 5. Y menos 5 y 2 da menos 3. Y el 5 por 1 da 5. Entonces de este modo da menos 3 quintos. Menos 3 quintos.